Bienvenidos y bienvenidas, hermosas almitas, a este espacio de Bea Spiritual Awakening. Este espacio traemos a personas muy conscientes. eh, en este espacio hablamos de transformación, de desarrollo personal, de espiritualidad, de los ángeles, de todo tipo eh, de temas que estén relacionados a ese despertar de conciencia, a ese despertar de, de sentirnos vivos, de saber que hay una salida, porque a veces nos sentimos muy cerraditos en el mundo en el que vivimos y realmente cuando empezamos a darnos cuentas y nos damos la oportunidad de abrir un poquito ese enfoque, nos damos cuenta que hay un mundo maravilloso ahí detrás. Y aquí traigo a un invitado muy especial. Su nombre es Helber González Caldas, más conocido como H, y hoy nos trae un tema muy importante porque él ha hecho una transformación en él y ha hecho una fusión también de temas importantísimos y por eso lo tenemos el día de hoy acá. El tema de hoy se llama El poder del cambio, cómo podemos ser los arquitectos de nuestra propia vida. Bienvenido, Helbert. Gracias por estar acá. Eh, Muy Pues, contenta de que estés acompañándonos en este episodio. Cuéntanos gracias. cómo va por Encan- ahí. Encantadísimo, Bea, también de aceptar tu invitación y de poder transmitir algo de aporte al mundo para tu audiencia, para todos los que están allá al otro lado de esta pantalla y poder ayudar, aportar un granito de arena para que podamos cumplir nuestros sueños y seamos el arquitecto, como tú lo diste, de nuestra propia vida. Gracias, gracias. Sí, la verdad es que para eso estamos acá, para poder aportar ese granito de arena y hacer que otras personas pues también puedan sacar lo mejor de ellas, ese poder interno que está allí y que hay que despertarlo. Entonces, para empezar, Helbert, ¿nos podrías comentar un poquito de tu historia? Tú ya me comentaste a mí, pero siento que es muy importante que comentemos y que empecemos de esta manera para que las personas que vayan a ver este video se den cuenta de que la mayor parte de las personas que estamos en esta transformación hemos vivido procesos a veces muy profundos y eso es lo que nos ha hecho hacer ese cambio. Claro que sí, Por claro favor. que sí. Bea. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar? Yo viví en la vida cuatro momentos claves, que digo yo fueron los que despertaron ese poder en mí de creer nuevamente en que las cosas son posibles y de que no importa la situación en la que te encuentres, siempre, siempre puedes creer que todo puede ser posible en esta vida. Y yo voy a empezar por el último evento porque no creo que los otros tres pues me dé o nos dé todo el tiempo. Y voy a empezar por este porque fue el último momento clave de mi vida en el cual no entendía yo que habían algunos momentos anteriores que habían sido esos disparadores de lo que venía para mí en el futuro. Y ese último fue pues contándoles un poco de que estuve mucho tiempo en el sector corporativo. Trabajé en diferentes multinacionales a través de los años en entidades bancarias, lideré equipos comerciales, crecí muy rápido porque tenía todas las ganas de comernos el mundo, como yo sé que todos ustedes allá al otro lado de la cámara también tienen esas ganas de querer hacer muchas cosas en esta vida. Y empecé muy rápido y empecé a escalar y a escalar y a escalar y llegué a unas, podríamos decirlo, posiciones que yo quería desde muy chico y alcancé a liderar los equipos de estas multinacionales y empecé a entrenar equipos y allí me di cuenta de que esa era una de mis pasiones, el poder aportarle valor a las personas. Pero resulta que después de tantos años, vea, como a todos nos pasa en esta vida, porque nos va a pasar, y es que llega el momento en el que la empresa cierra o se fusiona o ya no eres la ficha importante allí. Y entonces, en un mundo en el que yo pensé que iba a terminar toda mi vida y pensionarme, como por lo general sucede, pues salí de ese proceso en el cual había una fusión en ese momento de esas entidades financieras. Y yo ya venía en ese proceso cuando entrenaba equipos en Colombia y a nivel de la región, de encontrar ese propósito y esa pasión
que era aportarle valor a las personas. Yo ya había culminado una etapa de mi vida después de tantos años donde ya vi que hasta ahí ya no había nada más que hacer de pronto en esa empresa. Y entonces empecé a pensar en que yo quería emprender y en que quería hacer algo muy diferente a lo que venía haciendo durante tantos años, pero ya no vibraba, ya no sabía que era lo que la vida me tenía preparado. Y llegó el momento en el que salgo y quedo yo como con sorpresa, como en las nubes, como sin piso, diciendo, bueno, esto era lo que yo ya quería, pero a la final se da y ahora, pues, ¿qué hago? Me llegó un miedo tremendo, una angustia, no sabía qué iba a hacer, ya me sentía yo viejo, porque resulta que desafortunadamente, incluso personas que tienen 25, 30 años se sienten viejas ya, por ahí lo he escuchado. Y si tú ves en la historia, personas de 40, 50, 60, hasta 70 años han logrado cosas importantes. Es decir, que para cumplir los sueños no hay edad. Y entonces ahí ya, pues, lo que pasó fue que coloqué una empresa y esa empresa me la quebró la pandemia. Que después de salir de la empresa donde laboraba, de la compañía, pues salí con algunos recursos y dije, voy a hacer empresa en Colombia. Desafortunadamente, pues las condiciones no se dieron y muchos amigos, al igual que yo, quebramos y nos quedamos pues con los recursos allí enterrados, con todas las ganas de volver a empezar, pero desafortunadamente llegan algunos obstáculos y tú piensas que ahí se termina tu vida. Claro, exacto. Y ahí este es uno de los momentos claves donde en ese momento de la pandemia me ocurre también un tema de salud importante. Me voy para la clínica porque tenía un tema de cálculos renales y resulta que era plena época de COVID. Mm, Entonces yo veía entrar y salir personas, entraban personas con buena salud, vivitas, y después salían pues en otras condiciones diferentes, personas que habían fallecido. Y yo decía, me tocará a mí. Y desafortunadamente en la cirugía que tuve, se me incrustó una bacteria hospitalaria y en 3 días casi me manda al otro lado. Y entonces allí me no llegó era la el segunda, tiempo. sí, me llegó la segunda roya. Ya tenía problemas financieros porque el dinero que me habían dado, pues lo había invertido y ya se estaba acabando porque tú piensas que te va a durar toda la vida, pero hay que aprender a guardar recursos y a manejarlos de una buena forma. Y después me llega el problema de la salud y pues fue un problema complejo porque duré así unos 6, 7 meses muy enfermo, entrando y saliendo de la clínica y ahí empecé precisamente a reflexionar y a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Mm, ¿Por qué si yo trabajé tan duro? ¿Por qué si no le he hecho daño a nadie? Todas esas cosas que nos decimos, ¿será que es que mi Dios no me tiene a mí dentro de sus planes? Y empezaba a pelear con él. Nos pasa a todos cuando tenemos estas crisis. Tenía una pareja en ese momento, también hubo una ruptura. Entonces me llegó todo. Salud, dinero y amor y me fui para el hoyo. O sea, como decimos, tocamos fondo. sí. Ujú, Entonces, desafortunadamente, en ese momento fue que empecé yo a buscar en internet, empecé a buscar la forma de salir adelante, porque a pesar de que estaba en una depresión tremenda, duré unos años así, creía que todo se había terminado y quería tratar de buscar algo que me salvara, vida. Y en ese mm, momento encontré unos mentores, que es lo importante, encontrar personas que te ayuden, mentores que hablaban de programar nuevamente tu mente, de tener una mentalidad activa, tener una mentalidad positiva, de neurociencia también. Encontré varios neuropsicólogos, varias personas que hablaban del tema de la neurociencia, de cómo el cerebro funciona de tal forma que se relaciona con la conducta humana. Y es ujú, que la forma en la que el cerebro funciona, que ahora de pronto hablamos un poquito de eso rápidamente, hace que tomemos decisiones con base en emociones y esas emociones se vuelven después un sentimiento y ese sentimiento después una acción y esta acción repetitiva se vuelve hábito y el hábito genera resultados. Y ahí en ese momento yo entendí qué era lo que me había pasado en las otras 3 etapas, momentos claves que te cuento, que después claro. lo hablamos, pero entendí, en ese momento antes no lo entendía y en este cuarto Mm, momento entendí qué fue lo que me pasó y por qué me pasaban estas cosas y era que yo mismo estaba saboteando mi vida. claro, totalmente. Sí. Cuando nos llegan todas estas situaciones,
es en donde, como tú dices, podemos tener más claridad y ponemos más atención en eso que estamos repitiendo, pero no nos damos cuenta que estamos repitiendo. Y la claridad llega porque Diosito nos da esa posibilidad de esa luz, nos hace ese llamado, yo digo, nos hace el llamado a que regresemos hacia nosotros porque andamos muy afuera de nosotros. Y me encanta que hayas mencionado que pasaste por, o sea, es desagradable pasar por depresión porque yo también tuve un periodo muy fuerte, varios años con depresión. Y escucharlo decir de un hombre es importante porque a veces hay muchos hombres allá afuera que no creen en eso. Y que lo digas tú, eso es de valientes también. Gracias por mencionarlo. Claro, vea. Ahí yo creo que para poder colocar un poquito en contexto de lo que fue lo que me transformó, yo traje unos puntos importantes que le van a servir mucho a la audiencia porque fue lo que me ayudó a mí realmente y lo que aprendí con estos mentores. Yo necesitaba ayuda y creía que podía salir solo y me di cuenta de que no, de que siempre hay personas en la vida que se te aparecen, que te van a ayudar a crecer y que te van a poder dar otro punto de vista diferente al que tú tienes en ese momento, porque cuando estamos tan encerrados en nuestro mundo, no vemos que hay posibilidades diferentes y que lo que para nosotros es imposible es posible. Y aquí quiero contarte una historia de una persona que es uno de los mentores. Yo sigo muchos mentores, Napoleón Hill, Brian Tracy, John Maxwell, Brock Proctor, Tony Robbins y neuropsicólogos o personas que trabajan en la neurociencia, como por ejemplo a Ana Viñola, Ana Ibáñez, como María Rojas Estapé, Mario Antonio Puy, muchos de ellos y le escuchaba algo a Xavier Pirla. Xavier Pirla es uno de los referentes del PNL. Él estudió con dos profesores que fueron los maestros o los pioneros del PNL moderno, que es el profesor Richard Bandler y Grinder. Y él pues es uno de sus alumnos y ha tomado como esa vocería y como esa referencia pues de este tema. Y él contaba algo importante que le pasó y decía, mira, yo creía que habían cosas imposibles en mi vida hasta que me sucedió una cuestión, me sucedió una situación y era que yo estaba en ese momento en la universidad, voy a tratar de contarlo lo más exacto, y necesitamos presentar un examen final. Era muy importante que había quedado de reunirse con uno de sus compañeros en el metro de España, es español, Javier Pirla. Y resulta que al otro día tenían que estar a las 9 de la mañana y faltaban 10 para las 9 de la mañana y no llegaba su compañero. Y Xavier decía, bueno, vamos a perder este examen y hasta aquí fue, porque si perdemos esto, pues desafortunadamente pues no vamos a poder graduarnos. Cuando de pronto llegó el metro, venía su compañero corriendo, venía muy rápido, y él desesperado le decía que por favor, que se apurara más. Cuando llegó Camacho, era de apellido Camacho, le decían así porque era un nombre muy largo, en España era José de la Santísima Cruz de no sé qué años. Bueno, entonces llegó Camacho en ese momento y el metro se cierra las puertas del metro. Y claro, Javier angustiadísimo le dice, por tu culpa, sí ves lo que pasó porque llegaste tarde. Y este Camacho se agarra de la puerta del metro a golpearle. Pues obviamente Javier decía, pero ¿qué está haciendo? Está loco este tipo. Si es que eso no se vuelve a abrir, acuérdense que cuando se cierran las puertas, el metro se va. O sea, lo mismo también con el transporte, se van, ya no abren. Y en Ujú. ese momento se abrieron las puertas del metro. Y Xavier quedó estupefacto, quedó asombrado diciendo, pero ¿cómo? Si es que después de que el metro cierra no se vuelve a abrir. Y Ujú. ahí entendí que era que tenía un mapa mental, que es de lo que vamos a hablar un poquito, y es que tenía unas ideas que él tenía en su cabeza, pero que no eran las mismas ideas de Camacho, porque lo que uno tiene en su cerebro es su pasado, todas las experiencias que trae de un pasado, lo que he creado hasta el momento y lo que me dijeron a mí que era posible. Y esa es la primera enseñanza que me quedó a mí de que lo imposible es posible. En adelante, después de eso, yo aprendí que tenemos que ponerle todo el empeño a lo que queremos y que no importa si se da o no se da, porque hay cosas que se van a dar y otras que no. También tenemos que aterrizar eso, vea, que no todo Sí, se da en la vida, pero que podemos ser el arquitecto de nuestra propia vida si nos lo proponemos, como lo dijiste al principio en esa presentación. Y esa frase viene de Santiago Ramón y Cajal, que fue premio Nobel en 1906, que era uno de los primeros personas que estudiaban este tema de la neurociencia,
y que empezó a entender de que teníamos patrones neuronales en nuestro cerebro y que esos Ujú. patrones generaban hábitos y generaban creencias en nosotros. Y esas Ex- creencias son lo que hacen que seamos como somos hoy en día, crear ex- nuestra identidad. Qué hermoso. Gracias por compartirnos esta historia. Claro que sí, veas, con todo el gusto. Y lo segundo que quiero contarte es que precisamente esta identidad se crea a través de todas esas experiencias que vivimos, de lo que escuchamos cuando éramos chicos, de todo nuestro pasado. Y no importa, puede haber sido hace un año. Experiencias que nos han pasado y que nos han impactado emocionalmente, porque a través de la emoción es que va quedando todo en el subconsciente, en una partecita de la cabeza que se llama el hipocampo y los miedos que están en la amígdala, en la parte de nuestro cerebro. Ujú. Entonces, y algo también, Vía, y es que resulta que nosotros tenemos como un filtro y ese filtro está en la mitad y se llaman las creencias. Cuando algún evento pasa, va hacia las creencias que tenemos, que es ese filtro, y de ahí nosotros le damos el significado a ese evento o a esa situación que pasó. Entonces, estaba yo entendiendo que todo lo que me pasaba a mí pasaba por ese filtro que yo había creado. Yo había determinado que era mi personalidad, mi identidad hasta ese momento. Yo había creado ese personaje hasta aquí, hasta el futuro. Todo lo que nosotros somos es lo que hemos creado del pasado. Porque si tú te das cuenta, los niños nacen en blanco. Y cuando van a coger, por ejemplo, no sé, un cucarrón, no sé si se entiende lo que es cucarrón, una cucaracha, un animalito, los Sí. niños lo cogen. ¿Y qué Ujú. hace el niño con ese animalito? Lo coge sin miedo, incluso se lo lleva a la boca a veces para probarlo. Y el Sí. niño es tan inocente que tiene Inocente. su y no sabe hasta que tiene una experiencia. Todo eso va construyendo nuestra identidad el día de hoy. Por lo tanto, nosotros no somos lo que vemos, sino lo que somos. Es decir, hay una realidad que tú estás viendo, pero otra persona lo puede ver de diferente manera, porque pasa por el filtro de sus creencias, no de las mías. Por Exacto. eso, cuando hay personas que tienen una buena actitud, el otro puede pensar que es algo malo, que el suceso es perverso, pero realmente lo está viendo desde otros ojos, con otras gafas. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, ok, lo que yo había creado en mi realidad ya no me gustaba, ya no era lo que yo quería. ¿Qué tengo que hacer para descubrir qué es lo que quiero? Cuál es ese por qué? Mi propósito. Y ahí llega el otro punto. Vea, el propósito y el por qué en la vida. Resulta que ese propósito es lo que queremos nosotros dejar en este mundo, por un lado. Segundo, vivir nuestra vida de acuerdo a lo que nos gusta, con lo que vibramos, con lo que somos felices. Y entonces, aquí voy a citar otro personaje importante que es Víctor Frankl, es el autor de El hombre en busca de sentido. Víctor Frankl, como ustedes de pronto lo habrán escuchado, fue un sobreviviente de 4 campos de concentración nazi, que fue pues, uno de los momentos más abominables de la historia de este mundo, donde en el campo de Auschwitz, por ejemplo, que fue el último por el que pasó, que quedaba en Polonia, murieron más de 1 millón de personas, en cámaras de gas, incinerados, en fin. Víctor Franklin, que era un neurólogo, psiquiatra creo que era también, él decía una cosa y en su libro lo menciona, y es que resulta que las personas que tenían un porqué en su vida, que tenían una esperanza, un propósito, vivían más que los que no tenían ese propósito, porque había algo por dentro que les alimentaba la esperanza de poder llegar a culminar esa etapa que estaban viviendo y poder salir y abrazar quizá a su familia. Quizá tenían un sueño, no sabemos cuál, y quería salir a materializarlo. Entonces, cuando tenemos un sentido en nuestra vida, nosotros la metemos toda. Es decir, le Ujú. metemos las ganas, vamos por ese sueño, no importa lo que tengamos que hacer, pero vamos con toda, pagamos el precio, nos sacrificamos, pero, Sí. pero también, pero también está el esfuerzo que colocan las personas para poder sacar adelante sus proyectos, y eso se llama disciplina, constancia, resiliencia, es la actitud que tiene la persona para poder lograr algo. Entonces, en ese porqué y en ese propósito que te hablo eso es principal para yo poder ponerme una meta. Hoy estoy acá y quiero llegar a un punto B. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Y cuál es mi porqué en la vida? Si tu porqué son tus padres, si tu porqué son tus hijos, si tu porqué es tu pareja,
Tú mismo, porque ahí a veces nos dejamos por fuera. Yo Ujú, mismo puedo ser. ¿Y mi por qué? Va atado a esa actitud que yo tengo y esa fuerza de voluntad para poder lograr lo que yo quiero. Y entonces ahí, en ese por qué, cuando uno tiene ese por qué tan grande y tan fuerte, encuentra los cómo. Aparecen las personas, aparecen las situaciones, pero todo se debe a lo que está aquí. La actitud con la que tomamos las cosas y la forma en la que vemos la vida. Y entonces allí viene el otro punto, vea, importantísimo que se va conectando con todo eso que, todo esto lo fui aprendiendo yo en ese transcurso claro, de estar con personas y de ver mi vida a través de estos mentores. Fui entendiendo y ese es un proceso que quiero que ustedes allá del otro lado entiendan también, porque cuando uno hace conciencia y entiende esto que les estoy diciendo, podemos entrar a la práctica, empezar a formar hábitos con la acción, con la ley del movimiento, que después nos van a dar resultados. Y entonces aquí viene algo importante y es que o dejas que entren en tu cerebro pensamientos negativos. Es como la maleza. Haz de cuenta que el cerebro es como un jardín y el jardín es un jardín de rosas que tú quieres que crezca más y que cada vez sea más bonito y lo riegas todos los días. Pero claro. cuando empiezan a tener las malezas, tú las vas arrancando, que son los pensamientos negativos. Mm, Pero resulta que no pasa así casi siempre. Resulta que por lo general pasa que en nuestro cerebro entran los pensamientos negativos porque nuestro cerebro está diseñado para estar alerta. Es un cerebro primitivo. En nuestros antepasados el cerebro lo protegía. ¿Los protegía de qué? De una tribu que llegaba a tomarse ese espacio o los protegía de unos animales que llegaban a atacarlos. Y entonces la única forma que tenía el cerebro era o pelear o huir. Para eso está diseñado nuestro cerebro primitivo. sí, Por lo tanto, si ese cerebro primitivo piensa de esa forma, pues va a hacer que todo lo que sea desconocido, todo lo que sea diferente, para él sea un peligro. exacto. Entonces, nuevamente, pues volviendo a lo que te estaba diciendo, vea, es que cuando tú ese jardín lo dejas llenar de maleza, porque el cerebro está pensando en lo negativo siempre y esa es la dominancia del cerebro. Por lo tanto, van a haber malezas por todo tu cerebro y poquitas rosas o poquito jardín. En la medida en que tú alimentes lo bueno o lo positivo en tu cerebro, pues esa dominancia va a ganarle a la maleza. Afirmaciones, manifestaciones son importantes en nuestra vida. Poder levantarse en la mañana, decir, hoy será un día exitoso, hoy soy la persona que va a lograr esa meta que tengo en mi cabeza para el día de hoy, esa tarea que es importante y que debo cumplir. Soy una persona valiosa, me quiero, tengo amor propio. Es decirnos esas cosas que van alimentando tu cerebro. La gente piensa que esto de los pensamientos y las manifestaciones no es verdad. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Vea, que si tú lo dejas solamente en pensamientos, sí, obviamente que no va a pasar nada. Pero la primera ley, digamos, la clave que yo entendí es que primero tienes que alimentar tu cerebro, así creas que no pasa nada y no creas, está pasando. Eso es como cuando vas al gimnasio. Tú vas Sí, una semana y entrenas tus músculos y a la semana no es que se estira el músculo, que no es que claro. estás marcando. Mm, La gente desafortunadamente quiere resultados muy rápidos. sí, ¿Mm? es cierto. Resultados en 3 días. Y desafortunadamente no es así. Y pasa lo mismo con nuestra mente. Si tú vas repitiendo todos los días el patrón, que ya vamos a hablar un poquito de eso, el patrón que vas formando en tu mente es de cosas positivas, no de lo negativo. Y eso va a ayudar a que cuando haya un evento, ese evento, te digo, dé como resultado una acción positiva y un nuevo resultado. Lo que quiero decirte aquí es que esto es un método que va desde la programación mental hacia el resultado y que puede ir también desde la acción hasta hacia la programación mental. Son dos métodos ahí que se utilizan en el coaching, que son herramientas que trabajo en mi del cambio, y es que trabajamos programando nuestra mente, visualizando, pero también lo programamos desde los hábitos, desde la acción, porque cuando actúas, vas creando esa nueva programación. Y ahí entendiendo esto, ahí yo entiendo también por qué la gente se estanca en la realidad, perdón, en el presente, por qué se estanca aquí. Porque hay una línea de la vida y esa línea de la vida es de cuenta, imagínate que pues, es un camino y en ese camino pues está el pasado que ya recorriste y te encuentras con el presente que es tu realidad de hoy. Y después viene el futuro, tú lo ves hacia allá y ves otra línea grande, larga, un Mm, camino por recorrer. Y entonces te voy a explicar qué pasa.
con el cerebro y con el ser humano cuando no entiende que tiene que tener dominancia sobre lo positivo y no sobre lo negativo. Y es que en ese camino recorrido hasta el presente pasaron, como lo dijimos anteriormente, muchas cosas. Y haz de cuenta que arriba está lo positivo y abajo está lo negativo. Ujú, Arriba está el positivo y abajo está el demonio. Entonces, todo lo que es positivo, y te voy a poner un ejemplo exacto para que lo entiendan muy bien, y es que cuando yo crecí, tuve unas personas que me ayudaron en ese crecimiento, cuando nacimos. Éramos niños, éramos chicos. Estuvieron allí nuestros padres o nuestros abuelos o las personas que nos criaron en ese momento. Y esas personas nos dieron amor, punto positivo. Y esas personas nos dieron el techo, punto positivo. Y esas personas nos dieron comida, punto positivo. Y esas personas nos sacaron adelante. Y esas personas nos dieron la posibilidad de estudiar. Algunos pudieron, otros no pudieron, pero hubo muchas cosas allí, unos sacrificios de dos personas, el 90% y más de las cosas que pensamos que van a pasar, que son malas, no pasan, no suceden. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a que suceda, porque es el futuro, no pasado. Y cuando suceda algo, ahí miramos cómo accionamos, cómo actuamos. Entonces, fíjate lo interesante, vea, que resulta que todo lo que es nuestro cerebro opera a través de una fórmula que yo la llamo la fórmula pensar, pero pensar con M. Y ese pensar con M es pensamientos, emociones, sentimientos, después viene la acción, el hábito y el resultado. ujú, Y de esta forma vas creando las programaciones. En la medida en la que tú programes tu mente de una forma en la que puedes ver las cosas de manera positiva, con oportunidad siempre, pues van a ser tus resultados. Ahí es cuando empecé yo a estudiar también este tema del cerebro, vean. Y entonces resulta que Nazaret Castellanos, por ejemplo, que es una licenciada en física española ella, ujú. que estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, neurociencia también, búsquenla ustedes también allá, Nazaret Castellanos, ella lo explica muy bien y es que el cerebro tiene una serie de neuronas. Sí. Tenemos 85.000, según el último estudio de la Universidad de Harvard, tenemos 85.000 y un poco más de neuronas en nuestro cerebro. 85.000 millones, millones de neuronas. Que esas neuronas son las que hacen que nosotros generemos los patrones, es decir, las creencias. Allí nacen las creencias de todo ser humano. Y es que esas neuronas se conectan a través de una cabecita, eso es como una cabecita que tiene una raíz y esa raíz tiene como una puntica al final que se llama el axón. Y por ahí, por ese axón, transmite, por ahí llegan los neurotransmisores. Si lo has escuchado hablar de los neurotransmisores, de todo lo que es la información, la serotonina, la endorfina, Ay, la dopamina, por ahí se transmite y lo recibe la otra neurona y ahí se conectan, pero no se unen. Queda un espacio en la mitad que se llama sinapsis. Y ahí en ese ujú, espacio es donde se da toda esa carga de información que cada vez que hay un evento, que sucede algo en nuestras vidas, se carga esa neurona y le dice a nuestro cerebro lo que significa para nosotros ese evento. Por lo tanto, la forma en la que nosotros pensemos y la forma en la que leemos el significado de las cosas va a hacer que esos patrones se refuercen. Por eso, como en el ejemplo del jardín, cada vez, ya hablándolo en temas de, obviamente, cómo funciona el cerebro, cada vez que hay un patrón, que se crea un nuevo patrón, y lo vas repitiendo todos los días, positivamente, el patrón que está debajo, que es el negativo, que aprendiste en el pasado, va ujú, perdiendo fuerza. Y cuando este patrón negativo pierde fuerza, no es que desaparezca, porque queda en el subconsciente. Ese subconsciente que tenemos allí que se despierta de vez en cuando hay alguna situación que se nos parece al pasado, se nos despierta ujú. en el presente. No la tenemos presente, pero se despierta. ¿Por Sí. qué? Que realmente quedó allí. Pero en la medida en que el nuevo patrón refuerce un nuevo hábito y cada vez más lo refuerce, se va como armando una nueva carretera y cuando haya un evento parecido al que nos ha sucedido en el pasado, ahora toma un nuevo camino, esa nueva creencia y desde allí pensamos para que obtengamos un nuevo resultado. Entonces, fíjate lo interesante de poder también entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionan todas esas neuronas, patrones neuronales que van desde incluso cómo nos alimentamos también, porque el sistema digestivo también lo habla ella, Nazaret, y dice que en nuestro sistema digestivo están la mayor cantidad, después del cerebro,
la mayor cantidad de neuronas. O sea, el primero el cerebro, segundo el sistema digestivo, porque ese sistema digestivo está conectado con la microbiota, aquí en la parte de nuestro estómago, donde hay una serie de microorganismos, de bacterias, que anteriormente se decía que eran malas, que teníamos gusanos y un poco de cosas por ahí, pero resulta que se dieron cuenta de que ellos son las defensas que tenemos y son Ujú, las que nos ayudan en todo el proceso de digestión. Y allí se genera una serie de patrones neuronales que van directamente relacionados y se conectan con el cerebro. Por lo tanto, una buena alimentación, el que tu cuerpo esté sano, el que le pongas mucho cuidado a ese proceso de digestión, el que no vas a acostarte lleno en la noche, de que puedas dormir bien, en fin, todo eso hace que nuestra digestión sea buena y que adicionalmente nuestro cerebro lo interprete de una buena manera. Entonces, mm, ahí te cuento un poquito cómo llegó este tema de la neurociencia a mi vida, entendiendo a todos estos referentes que es neurociencia aplicada, que es estudiada por mm. personas que son certificadas y que son profesionales y que llevan años estudiando este tema del cerebro. ¿Qué te parece hasta ahí, Bea? Interesantísimo, como tú dices, cómo funciona el cerebro y cómo funciona nuestro cuerpo también, porque como tú dices, la alimentación forma parte importante. Yo siempre recomiendo mucho la alimentación consciente, el movimiento en el cuerpo, crear esos nuevos patrones positivos para crear una mente más positiva. Y depende todo de la disciplina, de crear nuevos hábitos, de ser constante, de no abandonar, porque como tú dijiste, los humanos somos de querer las cosas rápidas, instantáneas. Y si no vemos resultados, lo dejamos a un lado y volvemos a empezar otra cosa. Y así vamos haciendo. No tenemos acabativa con lo que hacemos en la mayoría de las cosas. Y gracias por recordarnos esto, porque el cerebro puede ser nuestro mejor aliado, pero también puede ser nuestro peor enemigo, ¿verdad? Es así, Entonces, Bea. está muy interesante lo de la neurociencia. Yo también me apasiona mucho eso. La alimentación me apasiona. Son temas que cuando estamos ya sumergidos en esto del desarrollo personal, que también tú lo llevas muy, muy de la mano. Nosotros aquí podemos ver un cuerpo con una cabeza y manos y pies, pero todo está unido. Todo, todo, todo está unido y lo que el cerebro manda hacia, por decirte, a nuestro estómago, la señal que mande al estómago, todo eso se irradia en todo nuestro cuerpo. Y de ahí es que nosotros no, a veces no nos movemos, nos sentimos con fatiga, no tenemos energía para hacer las cosas, nos sentimos cansados y viene de todo esto. Así que cuando ustedes allá afuera del otro lado deseen empezar a hacer este trabajo interior, hay que ponerle atención tanto a la mente como al cuerpo, porque en el cuerpo también se guardan muchos traumas. No solamente es la mente que crea creencias, el cuerpo guarda muchos traumas. Em, Acerca de lo del desarrollo personal, nos puedes hablar un poquito y también que nos hables acerca ya nos tiraste ahí un poquito lo de tu programa que se llama El Poder del Cambio, para que también nos hables un poco de esto, cómo funciona, si hay alguien interesado, cómo puede contactarte, cómo es el proceso para empezar a trabajar contigo. Em, y eso, cómo pueden acceder a ese programa tan valioso que tienes. Por supuesto, Bea, muchas gracias por mencionarlo. Y sí, de todo este tema de la transformación, después de pasar por ese proceso del mundo corporativo y de pasar estos procesos con los mentores, empecé a ver cuál era la posibilidad de yo poder generar ingresos a través también de otros medios. Y entonces me metí en el mundo digital y empecé a ver la posibilidad de crear, por ejemplo, páginas web, landing page, cosas que yo no hacía antes. Para mí era muy difícil esto y empecé a ver, por ejemplo, cómo la gente vendía productos físicos y esos Ujú, productos físicos me llevaron a armar tiendas online. Y en todo este proceso, vea, fue cuando llegó precisamente nuevamente esa inspiración por entrar en otro, digámoslo así, en otro mundo, que es el tema digital, del cual no conocía yo nada, y empecé a ver cómo la gente aportaba conocimiento a través del online ujú, y se me dio a la cabeza y dije, bueno,
¿por qué no crear un programa con toda la experiencia que he tenido? Porque yo lo que hacía en la empresa también era entrenamientos a nivel de ventas, de servicio al cliente, comunicación efectiva, liderazgo, coach para líderes, cómo manejar equipos de alto desempeño. Y todo eso dije, voy a consolidar y lo voy a combinar además con todo el tema de desarrollo personal y de transformación interior, neurociencia, todo lo que he aprendido en los últimos años. ¿Por qué no Claro. hacer esto y aportarle valor a la gente? Y ahí precisamente nace la idea de poder llegar a este curso que llevo. Es un programa que es una mentoría porque yo tengo 4 cursos online en la plataforma Hotmart de mentalidad y de ventas y estos otros temas de liderazgo, pero esta es la primera mentoría que voy a lanzar, que se llama El Poder del Cambio y que va unido todo, porque yo pienso que en este programa lo que quise fue dar a entender a las personas cómo pueden ellos, a través de la reprogramación mental, a través de ejercicios prácticos, a través de lo que yo viví, porque yo lo viví, no, esto no me lo Claro. estoy inventando, es porque yo viví ese proceso y quiero que los demás lo vivan de igual forma. Entonces, ¿cómo yo reprogramé mi mente de nuevo? ¿Cómo dejé atrás todas esas creencias limitantes que tenía yo y volví a crear una nueva vida desde cero? Desde cuando yo pensaba que no servía para nada ya, que ya mi Ujú. vida se había acabado, que ya nadie me iba a parar bolas. Y empecé a ver que cuando yo creía que estaba viejo, yo debiera pensar era, tengo mucha experiencia y años de trabajo y de liderar equipos y de acordarme de todo lo que hice anteriormente, que ahí es donde no nos acordamos, y el Ujú. trabajo es ese, acordar de los éxitos pasados para poder reafirmar esa creencia positiva y decir, yo pude antes, ahora lo puedo volver a hacer de nuevo. Y Claro. entonces ahí entendí que toda esa experiencia podía consolidarla aquí y este programa tiene como pilar los 4 planos existenciales de la vida. ¿Cuáles son esos 4 planos? Vea, el plano físico, el plano mental, emocional y espiritual. Si Ujú. todo eso está conectado, vamos a poder lograr nuestras metas de una manera mucho más fácil. Porque cuando uno de esos no está alineado, las cosas se nos complican. Ujú. Y si trabajamos en cada uno de ellos, afianzando ese plano y teniendo la confianza de que soy un ser integral, de que soy una persona que está trabajando en esos aspectos, yo voy a poder ser mejor, voy a poder estar mejor capacitado, voy a poder tener las habilidades y la seguridad para poder ir a lograr mis resultados. Entonces, yo digo una cosa siempre, y es que el plano físico es la impresión de los otros 3 que tienes allí, que es el emocional, el mental y el espiritual. ¿Por qué la impresión? Mire, esto funciona así. Yo coloco siempre este ejemplo en mis prácticas con los alumnos y les digo, hagan de cuenta que ustedes, por ejemplo, tienen una computadora y en su computadora están haciendo un trabajo. Y resulta que después de ese trabajo ustedes lo mandan a imprimir y se va por la impresora. Sale la hojita y, uy, esto está bueno, pero esto de aquí no me gusta y esto tampoco y esto tampoco. Y entonces, ¿qué hacemos? Resulta que cogemos y lo arreglamos. Y dicen, no, arreglémoslo aquí a mano. Entonces empiezan a arreglarlo y entonces empezamos a hacer lo que hacemos muchos de nosotros y es que empezamos que no está mal, ya te lo voy a explicar por qué, que es que empiezo yo a llenarme de libros todos los días, a llenarme de audios, a llenarme de cursos, de mentorías, de ir a la iglesia, de rezar, de pedir. Y entonces yo digo, ya mañana se me va a solucionar la vida. Y resulta que cuando tú arreglaste esa hojita, la arreglas y la dejas a un lado y después vuelves e imprimes nuevamente. ¿Y qué pasa cuando vuelves e imprimes? Vuelve y sale el original. O sea, lo que Sí. había salido con sus errores y todo. ¿Te Ujú. das cuenta? Así que, así que no es cuestión, fíjate bien, no es cuestión de arreglar las cosas en un momento, sino es cuestión de programación. En el computador tienes que arreglarlo. Tienes que volver otra vez a hacerlo allí. Lo mismo tienes que hacer contigo. Entonces, ahí es cuando entiendo que ese plano físico es una impresión de los otros y que cuando yo quiero resultados diferentes, tengo que trabajar en todos, los 4, para que Oh, mis sí. resultados sean diferentes, para que mi nueva programación sea la que mande, la que domine mi ser, mi cerebro, mis emociones y el cuerpo físico. Si eso si lo domino de esa forma, si logro dominar de esa forma, los resultados, te lo aseguro, que van a cambiar y tú te vas a sentir otra persona. Vas a empezar con los hábitos, que son las prácticas que coloco allí, prácticas que se tienen que empezar a hacer todos los días. Así al principio no veas que pasa nada, como en el gimnasio,
lo tienes que ir repitiendo y la gente dirá, pero oye, qué tonto esta persona repitiendo esas frases, qué tonto esta persona haciendo 10 sentadillas, con eso no va a poder hacer nada, qué tonto esta persona que está leyendo 5 minutos del libro. Entonces, ahí cuando te decía que te iba a explicar lo otro, es que sí sirve el poder entrenar nuestra mente con información nueva, leyendo, escuchando audios. Yo todos los días voy al gimnasio y escucho un audio de Brian Tracy, de Napoleon Hill, de Ujú. todos estos que te nombré, en vez de la música. Aunque la música es relajante y nos ayuda también en momentos en los que queremos encontrar ideas nuevas, creatividad. Pero lo que yo hago es llenarme de información que a mí me gusta, la Claro, información que me va a hacer a mí para yo poder progresar, para yo poder crecer. Y de ahí es que vengo y hablo también de estos temas porque de ahí sale también la información de las personas exitosas que en algún momento empezaron de cero. Tú ves historias increíbles, escuchas historias increíbles y lees en las biografías, acostúmbrate a leer autobiografías también, donde las personas que tú ves exitosas hoy, en un pasado, pues fueron personas que tuvieron que luchar, que salir adelante. El deportista, ¿cómo hace? El deportista, tú lo ves allá ganándose la medalla de oro en los Olímpicos, o la de plata o la de bronce, pero tú no viste todo el trabajo que hubo detrás. No te diste cuenta que esa persona estuvo 10 años entrenando para 10 ujú, segunditos y corrió sí, de los 100 metros, por ejemplo. Entonces, exacto. entendemos que generar esos hábitos son importantes y en este plano físico del que te hablo, pues que tiene que haber una conexión con los otros. ¿Y cómo se relacionan todas esos planos? A través de la ley del movimiento. Vea, si no hay movimiento, no hay resultado. Por eso, Exacto. en el plano físico, tú puedes, por ejemplo, ir a hacer sentadillas y hacer flexiones una semana y ya, y dejaste de hacerlo 15 días, tienes que volver a empezar de nuevo. No Ujú, va a haber un resultado en tu cuerpo. Si tú estás en el plano emocional y empiezas a hacer alguna tarea y tienes que meterle la emoción es sentir que de verdad eso está siendo provechoso para ti. Cuando empezamos a manifestar, digamos que a generar frases positivas, tenemos que sentirlo, porque cuando lo sentimos se queda en el subconsciente. Fíjate que la relación realmente de lo ujú. que se queda subconsciente es la emoción. Por eso cuando viviste en épocas pasadas situaciones difíciles como niño, abusados, te dijeron que no servías para nada, que no eras capaz, que tú eres un tonto, que los ricos son malos, que la plata cae de los árboles, todo eso va quedando como una experiencia vivida y se va para el subconsciente. Entonces, ahí es donde está básicamente la clave de todo esto. Y es que o cuando tú generas, por ejemplo, un ejercicio que te va a dar resultado, vas a tener que hacerlo por una repetición muy larga. Y esa repetición pueden ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, incluso años. Yo llevo haciendo ejercicio por años y no obtuve resultados hasta que fui consciente de que la repetición era lo que crea el hábito y el hábito los resultados. Y así, hoy en día, a mis 55 años que voy a cumplir ahora en diciembre, el otro mes estoy de cumpleaños, tengo un mejor cuerpo que cuando tenía 20 y 30 años. Imagínate tú. Hoy lo puedo ver y se hizo todo a través de una reprogramación y de unos hábitos. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el campo espiritual. Cuando te pones a pedirle a Dios o al universo en lo que tú creas y le pides, pero no tomas acción, que no va a pasar nada. No Y pasa nada. entonces viene la historia de la persona que estaba en una tormenta increíble en un barco, que de pronto la habrán escuchado, y que entonces pedía a Dios que lo salvara. Y sálvame, Dios, sálvame. Y resulta que pasó un helicóptero y entonces le dijo, venga, súbase. Y dije, no, es que Dios me va a salvar. Y bueno, después llegó un barco por ahí que pasó cerca, le dijo, venga, venga para acá, que lo vamos a rescatar, cójase de la cuerda. No, es que Dios me va a rescatar. Y así pasó a otras personas que iban por ahí pasando y nuevamente le dijeron que lo iban a rescatar y no quiso. ¿Qué pasó ahí? Que se quedó esperando a que lo salvara Dios, pero Dios le mandó tres Ujú. grupos de personas para que él pudiera salvarse. Y resulta que después murió y después uno está pensando, pero ¿por qué Dios no me ayuda? Entonces hay que ponerle acción, porque si tú te quedas en la cama todo el día, si tú te quedas acostado esperando a que las cosas te caigan del cielo, no va a pasar nada. Créeme, te vas a entrar en más depresión, no le das movimiento a tu cuerpo, a tu creatividad, y entonces allí sentado o allí acostado no suceden las cosas. Entonces hay que meterle movimiento. Y estamos hablando del físico, del espiritual, del emocional. En el emocional también creamos los hábitos a través de nuestras emociones. Y es, por ejemplo, cuando tú empiezas a repetirte estas palabras chéveres y empiezas a hacer algunas prácticas como
las que yo les pido a los alumnos que hagan y es, bueno, levántate, actívate y cuando salgas y te encuentres algún vecino, sonríele, pero siente esa alegría porque la claro. alegría se transmite, porque la Ujú, emoción se proyecta. O sea, cuando tú estás diciéndole a alguien buenos días con la sonrisa y se te nota que realmente lo haces transparentemente, que lo haces de verdad se nota. Que si tú lo haces con una sonrisa que tú a veces dices, esta persona se está riendo, pero está como con rabia, ¿cierto? Está como que hoy está sí. riendo, pero por dentro dice, pero ¿por qué le va tan bien? ¿O por qué está sonriente hoy? En un ascensor, entra y diles buenos días, ¿cómo están? Yo lo practico. Y esas cosas incómodas son las que en el cerebro no le gusta, porque el Ujú, cerebro, como es primitivo, al cerebro no le gusta gastar energía ni le gusta lo desconocido, lo incómodo no le gusta. no le Cuando tú gusta. te un poquito, empiezas a cambiar patrones. Y entonces, esa actitud que tú tienes con los demás, o llegar a ayudarle a alguien a hacer algo, o invitar a una persona que quizá no te caiga tan bien y le dices, oye, caminen, nos tomamos un café. Uy, qué difícil cuando yo empecé a hacer esas cosas, pero es que al principio es difícil, no creas que es fácil. Va a ser difícil hacer estas cosas, pero entonces lo haces con esa sensación y esa emoción de querer arreglar las cosas con alguien, de poder perdonarte tú, porque no es perdonar a los demás, es perdonarte tú por esas Mm, cosas que tienes por dentro, eso que a veces no te deja avanzar. Y ahora de pronto te cuento un poquito sobre el tema de que nadie lo salva, acuérdame, Vía, de que nadie lo salva a uno, solo uno mismo. Y entonces yo les mando estas prácticas y les digo, hagan estas cosas para que esa energía se sienta con esa ujú, emoción positiva y que la gente lo reciba. Ahora, por otro lado, ¿qué está? También la mente. Entonces tenemos el físico, tenemos el emocional, tenemos el espiritual, que el espiritual también es meditación y es calma. Cuando tú en el espiritual logras conectarte contigo mismo, lo puedes hacer a través de momentos a solas, momentos en los cuales tú te sientas en la mañana, yo lo hago ahora, y yo medito y además oro, porque yo soy un creyente de Dios, y entonces yo le oro a Él y le doy gracias. La gratitud es importantísima. En ese momento de desconexión espiritual, tú atraes las cosas que quieres a tu vida, lo que ujú. realmente es lo que necesitas, y resulta que la vida te empieza, cuando tú sales de esa forma en la mañana, empiezas a encontrarte las personas y te empiezan a saludar. Es increíble. Y dices, oye, esta persona yo pensé que estaba brava conmigo y resulta que me saludó con un abrazo o me dijo, hola, ¿cómo estás? Con una sonrisa. Yo digo, ¿qué pasó ahí? Que es una vibración diferente, porque nosotros somos agua. Y el agua que tenemos en nuestro cuerpo, que es más del 70% tiene esa vibración que se conecta con las otras personas. Y Ujú, estudios lo han confirmado. Cuando con un vaso de agua, yo les he contado esto también a mis alumnos, colocan varios vasos de agua con personas que están hablando negativamente. Y esos vasos de agua, después de un tiempo, se vuelven turbios, se vuelven como borrosos. Pero cuando ponen otros vasos de agua, universidades como Harvard lo han hecho, Stanford, que estudian todos estos temas del cerebro, de neurociencia, y colocan los vasos ahí con personas que hablan positivamente, el agua sigue transparente, sigue clara. Por lo tanto, si tú meditas en la mañana, cuando empiezas a decretar las cosas positivas, empiezas a calmar tu cerebro, tu corazón, porque está conectado cerebro con corazón también, el cerebro envía todos los impulsos a través de neurotransmisores. Y esas señales que envía, y entonces empieza a darle calma al corazón y empieza a darle calma a todos tus órganos. Y todo eso, esa sintonía con la que sales, vea, se transmite en el exterior. Y cuando sales de esa forma, empiezas a ver cómo, wow, todo empieza a sincronizarse, te empiezan a salir bien las cosas, se dan las tareas como más fácil que otros días, empiezas a controlar tus emociones además, porque cuando tú tienes calma y meditas en la mañana, ¿y meditar qué es? Es simplemente ser consciente de la respiración. Si quieres orar, puedes orar, pero solamente con 5 minutos, no necesitas más. En la mañana yo respiro, cierro los ojos y empiezo a sentir el aire como entra a mi cuerpo. Y después la retengo un poquito y la exhalo en un mayor tiempo para darle tranquilidad a mi cuerpo. Y hago ese ejercicio y empiezo a escuchar sonidos que escucho de afuera, a que vuele por ahí, empiezo a revisar como mi cuerpo, mis ojos, mis orejas, y cuando estoy tan presente, las ideas y los pensamientos negativos desaparecen en ese momento. Eso, sí. eso es la meditación, lo podemos hacer de esa forma y obviamente el agradecimiento por las cosas que uno tiene.
porque la gratitud trae increíbles beneficios, vea. Cuando tú agradeces por lo que tienes, cuando le agradeces al universo, a Dios, del techo, la comida, por las cosas que te ha dado la vida, ves que hay cosas muy bonitas que incluso cuando miras atrás, dices, oiga, ¿cómo a mí no me pasó esto en una situación terrible como estas? No solo te enfocas en lo malo, pero no Ujú, agradeces por todo, porque hoy estás aquí, porque han pasado situaciones difíciles en tu vida y has salido de ellas. Vea, hay gente que dice, ¿cómo salí yo de esa vaina? Y es más, hoy puedo tener una situación difícil, incómoda, que pienso que no va a salir de ella, que me voy a morir porque el cerebro piensa que te vas a morir, ¿no? Esa es la función, que se va a morir con esa situación y no, es que tenemos que pagar unas cuentas, sí, complicado. Es que tenemos que pagar el colegio de los hijos, sí, complicado y al final del mes tengo que pagarlo y entonces te manda la señal de que eso no va a ser posible y entonces te vas a estresar. Y entonces todas esas cosas que pasan por tu cabeza, que pasan por tu cuerpo, pues te van a estresar. Y lo que tenemos que esperar es que llegue el momento para ver qué hacemos, porque hay cosas que controlamos y hay cosas que no. Y entonces por eso te hablo de los cuatro planos en mi programa, vea. Esos cuatro planos, a través de cada uno de los planos tengo expertos, que eso es una bomba en mi programa. Y es que tengo expertos invitados, amigos, que son personas profesionales que llevan muchos años trabajando en esos planos. Tengo personas que trabajan la cábala, por ejemplo, que trabajan el tema de los ángeles, que tienen 30 libros escritos en Amazon, son personas y hablan de estos temas de relación de pareja, por ejemplo. Hablan otros de la meditación, de la espiritualidad. También tengo expertos en liderazgo, en comunicación de equipos, personas que son coach de presidentes, que son amigos míos y que van a estar en el programa. Personas de entrenamiento físico, personas que trabajan el movimiento, entonces, fíjate que lo que hice fue reunir a todas estas personas, que son como unos 7, 8 expertos. Tengo un actor de televisión que nos va a hablar de comunicación, de cómo hablar en cámara, de cómo proyectar tu imagen. Tengo un diseñador de modas internacional que ha estado en los premios Latin, ha estado en Las Vegas, en Hollywood, que también va a estar acompañándonos para que nos ayude a obtener la seguridad, porque a través de lo que proyectamos y cómo nos vemos nosotros, le proyectamos a las demás personas. Y no estoy hablando de marcas, no estoy hablando del Rolex, no estoy hablando de Cartier, no estoy hablando de las marcas importantes, sino estoy hablando de vestirte de la forma en la que quieres proyectarte, de la forma en que te vean. Y por eso esta persona nos va a ayudar. Pero además tengo comunicadores, presentadora de televisión, que ha estado en radio y en televisión para que nos enseñe de comunicación. Y todo eso lo que hace es que generamos con eso las habilidades que nos van a ayudar para que aseguremos que los cuatro planos de los que hablamos van a ser exitosos también, porque se soporta en qué el programa, en los cuatro planos existenciales con la ley del movimiento, pero a su lado vienen las habilidades personales y profesionales que tenemos que asegurar, en las que tenemos que ujú. confiar, cómo comunicarnos de una buena forma, cómo nuestra voz proyecta también hacia las otras personas. ¿Cómo no le vamos a tener miedo a otra persona? ¿Cómo nos quitamos ese miedo de ver siempre la gente hacia arriba? Como me pasaba a mí, porque a mí me pasó Ujú. y yo le tenía Sí. miedo a las personas, a mi Ujú, jefe, hablaba con la voz temblorosa, no me asomaba por la oficina así como que me iba a matar o quién sabe qué me iba a hacer si le decía algo. Y ujú, entonces estas habilidades de las que vamos a hablar en nuestro programa te van a dar esa confianza y seguridad de que una persona que está al frente es un ser humano, la persona que está al frente es otra persona igual a ti, que tiene necesidades, que come, que va al baño, que se baña, que igual tiene miedos. Cada vez que tú te enfrentas, por ejemplo, ventas, también tenemos experto en ventas. Pues obviamente yo también doy estos temas. Y en ventas, si yo me enfrento a una persona, o no me enfrento, sino voy a una entrevista con una persona a la cual le voy a ofrecer algo, si yo voy con la seguridad de que mi conocimiento es importante, de que yo sé de lo que estoy hablando, de que es mi tema, el que yo he formado, con el que he aprendido y he tenido la experiencia, pues yo soy experto en ese tema. Y la otra persona no me tiene por qué amedrentar. Es una persona común y corriente, es un ser humano al frente. Yo de pronto llego con algunos miedos en la entrevista porque los míos no desaparecen. Los miedos están en todo ser humano. No, ujú, los que tenemos es que elegir si esos miedos los voy a mantener o no los voy a mantener y los reemplazo por una fortaleza que yo tengo. Y en la medida en que yo me repito y está la fortaleza allí, con esa fortaleza voy a la entrevista de ventas. Y yo ya estoy antes colocándome, por ejemplo, la música que me gusta, o por ejemplo, repitiendo mis frases que tengo. Yo tengo unas frases que les comparto también en el curso. Repitan estos mantras todos los días y váyase a la visita del cliente diciendo, yo soy un experto en seguros y hoy mis negocios van a salir adelante. Y tienes que entender que no todos salen adelante, que de 10 salen 3. Son probabilidades en la vida.
pero Ujú. esos tres te dicen de que tú sí sabes del tema, porque es que en la vida hay siempre sí y hay nos, y los Claro, nos pueden ser muchos, pero llegará el sí. Y para tu vida va a llegar el sí también. Puede que de pronto estés pasando por momentos difíciles, que te dé miedo, alguna cosa que te dé angustia, y que quieras invitar a alguien, y pero si no le dices, vamos y tomamos un café, ¿cómo sabes si iba a ir o no? Entonces hay que ir exacto. rompiendo estos miedos. Y yo ya lo he hecho y te confieso que uno de mis miedos anteriores era eso, poder decirle a alguna persona o una chica, vamos y nos tomamos algo, o hablarle. No podía porque tenía una situación difícil por un evento pasado que después lo hablamos, para no alargarnos, que me daba inseguridad. Hoy en día creo que me rechazan tres o cuatro, puede que me rechacen. Y yo no estoy en mi cabeza diciendo, es que Claro, yo, quién sabe, soy muy feo, es que yo no sé, no le gusto porque quién sabe cuál fue la forma en la que la abordé, o es que tengo una mala energía. O sea, cosas que le pasan a uno por la cabeza infinidades, sí. o es que para este trabajo no es que no tengo las habilidades, cosas como esas, y entonces yo empecé a incomodarme. Y cuando en los ejercicios que hacemos en el programa empezamos a incomodarnos, a hacer cosas pequeñitas, chiquitas, Ujú, como saludar al profesor, que a veces nos da pena, porque no ujú. nos contestan, no importa y no nos contestan, lo que estamos es rompiendo patrones, o invitando al café a alguien, o diciéndole a la chica, oye, ¿te parece que nos tomemos algo mañana, en la tarde? Quiero invitarte a un café. Y si te dice que no, no pasa nada. Claro, Es normal ir a los nos. Y cuando te acostumbras a eso, a esas cosas incómodas, pues empiezan a ver después los sís, y esos sís dan confianza. Entonces, para resumirte, el poder del cambio va a estar espectacular. Voy a dejar las redes también para que me por sigan, porque a favor, través de las sí. redes voy a Ujú. empezar ya empecé a divulgar información que viene para finales de noviembre, en el cual vamos a ir a un grupo de WhatsApp, y en ese grupo de WhatsApp voy a enviar la información de cuándo son cuatro, si no son cuatro, son tres. Estamos revisando, son 3 días gratis de información importante, de información que te va a servir como esta que estamos hablando aquí con prácticas. Además, Muy voy a valiosa. contar experiencias que tuve yo que me sirvieron a mí en la experiencia propia, no en teoría, no leí en los libros, no lo escuché, yo lo viví, de cómo hacer para reprogramar nuestra mente, para poder tener esta confianza y seguridad, y para hablar de todas estas habilidades que complementan todo lo que son los 4 planos físicos. Esos 4 planos físicos que trabajamos complementado con habilidades personales y profesionales como todas estas que te conté. Qué interesante todo lo que lo que has creado para poder entregarles a todas esas almitas que estoy segura que van a llegar a tomar esto. Y todos los que resuenen, que estén acá, que vayan a ver este video. También se les hace la invitación para que acompañen a Helber estos 3 días de entrega, porque es una información súper valiosa y después tomar esa decisión de entrar a hacer ese cambio, porque Helbert mismo lo dijo, él no está aquí sentado porque quiere hablar nada más de estos temas. Los dos hemos pasado por situaciones difíciles y es lo que nos ha llevado a este descubrimiento de todo esto de la neurociencia, desarrollo personal, mente, cerebro, cuerpo, todo eso tiene tanta relación. Y si ustedes están interesados, de verdad, de corazón, les solicito que pasen a tomar toda esta información con Helbert. Y gracias por traernos toda esta información valiosa. La verdad es que el tiempo se va volando. Yo muy atenta a todo lo que nos dijiste porque viene a confirmar lo que yo he pasado también, lo que he vivido y como dices tú que los miedos no se van, esos van a seguir allí. Uno de mis miedos era esto, comunicarme. Nunca pensé que iba a tener un espacio para poder animarme a pedirle a personas que vinieran a participar a mi espacio. Y aquí lo estoy haciendo y si nosotros con Helbert y yo lo podemos hacer, lo pudimos hacer y lo vamos a seguir haciendo, ustedes también lo pueden hacer. Anímense a hacer ese cambio en su vida, a tomar esas decisiones que no han podido por el miedo, porque yo sé que el miedo a veces nos deja en esa zona de confort, pero si que nos quedamos ahí, no vamos a lograr convertir esos sueños que están acá en nuestro corazón. Y si están en nuestro corazón es porque Diosito ya los puso ahí y es para que los podamos cumplir más fácil de lo que creemos, porque la mente a veces nos hace pensar que es tan difícil, pero aquí tenemos a Helbert que ya nos confirmó que no es así. Así que
¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo se pueden comunicar contigo para poder, si están interesados, cómo se pueden comunicar para inscribirse a esos 3 días o déjanos tus redes sociales para que también puedan seguirte y ver ese procedimiento, por favor? Claro que sí, Bea. Agradecerte por tu invitación, a tu audiencia. Espero que les haya servido bastante todo esto de lo que hablamos. Te felicito por tu programa, por emprender. Quiero decirte que las personas valientes son las personas que salen adelante, las que tienen éxito, las que no se rinden y las que dan un paso y un 1% diario, Bea. Y tú lo estás haciendo y quiero felicitarte por eso. Sé que tu canal va a crecer demasiado y que las personas que invitas Muchísimas pues son gracias. personas que van a aportar mucho valor a esta comunidad y los invito a que sigan a Bea y pues logren crecer con ella y con los invitados y con toda esta información. Mis redes sociales, pues Bea, yo creo que las voy a dejar aquí abajo, imagino en el video podríamos dejar un link para que vayan, pero sin embargo es Helbert, mi nombre es Helb larga ERT, raya al piso, González, raya al piso, Caldas, pero sin embargo la vamos a dejar ahí. Lo vamos a Allí dejar abajo con el enlace para que se puedan inscribir a esos 3 días que vas a dar gratuitos y de ahí que tomen esa decisión tan valiosa, de verdad que nos encantaría que de verdad tomen estas decisiones porque se van a dar cuenta de esto que nosotros sentimos, porque Helber y yo sentimos esa pasión por estar aquí sentados compartiendo con ustedes información y de verdad es magia de la vida poder empezar a sentir, porque nosotros nos cuesta sentir. Yo era una de las personas que no sentía, como tú dices, a veces solo en los pensamientos se queda todo, pero si no sentimos esas emociones, si no sentimos la alegría, si no sentimos el placer de ayudar a alguien, lo estamos haciendo desde la cabeza y hay que hacer conexión con la mente y con el cuerpo y con el corazón. Así que gracias de verdad, Helbert, por haber venido a compartir esta información muy valiosa. De verdad, te agradezco mucho. Estoy segura que esta información va a llegar a muchas personas, a muchos cerebros les va a hacer clic y van a hacer ese cambio en su vida. ¿Algo más que quieras aportar, alguna frase o algo para terminar con este video? simplemente recordarles la frase de Santiago Ramón y Cajal, que lo dijo cuando no habían ningún aparato de imagenología, todos estos aparatos que hay hoy de tecnología que pueden ver el cerebro, y él ya lo había detectado, y es que si te lo propones, puedes ser el arquitecto de tu propia vida. Todo pasa primero en la mente y después pasa en tu realidad. Así que gracias, Bea, y un abrazo para todos, gigante, los quiero mucho y nos estaremos viendo por allá en las redes para que comenten y para que se unan a nuestro programa o a nuestros WhatsApp. Estén pendientes de la información en el canal de Instagram. Un abrazo Muchísimas para ti, Bea. gracias. Gracias. Gracias a ti también. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos en la próxima. Gracias.